un expresidente del Congreso italiano. Italia está en una situación crítica, le hacen una entrevista muy interesante sobre la situación de Italia, la Comunidad Económica Europea, todo, bien interesante la entrevista. También está la noticia de José Guerra. Es necesario un acuerdo para incrementar el precio de la gasolina y estamos regalando la gasolina y bueno, el gobierno tiene que ponerse orden. También está algo ahí que es muy importante que lo lean los dirigentes políticos. Haití se está quedando sin bosques y sin árboles, y en Venezuela el problema del gas está generando que la gente esté usando leña y están desbaratando los árboles. Y le tiraron autodetención al gobernador Johnny Llanes Rangel por estafa. No hay más información sobre lo del gobernador, que es bueno, extremadamente chavista. Y en línea tenemos a Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y dirigente del partido Primero Justicia. Buenos días, Jorge, un placer saludarte. Buenos días, Fran, un saludo a todos los que nos escuchan. Jorge, Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R sacaron una carta dirigida a los venezolanos y en ella plantean que bueno, el diálogo tiene unas precondiciones para que pueda ocurrir, y ustedes argumentan ahí 3 condiciones, pero lo que llama la atención es que esa carta no incluyó a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y al Movimiento Progresista, que creo que es el que lo diría Simón Casadilla. Eso significa que se va a crear una especie de una nueva coordinadora sin estos partidos, o sea, que ustedes 3 van a crear una especie de coordinadora para llevar unos planteamientos al país. Digo, Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R, porque coinciden en la carta, pues, los 3. Bueno, fíjate, tú sabes que los beneficios de la unidad es que todos podemos avanzar juntos, podemos trazar un objetivo concreto entre todos y presionar para que esos objetivos se den. Lo negativo de la unidad es que a veces nos frenamos porque obviamente son procesos complejos donde cada organización o cada personalidad tiene opiniones diferentes sobre aspectos que a veces obviamente son difíciles de decir dogmáticamente que esto es lo correcto o esto no es lo correcto. Sin embargo, nosotros de Primera Justicia hemos decidido avanzar en temas donde coincidamos y hemos encontrado coincidencias más fáciles y más logrables en términos de agilidad con la Causa R y con Voluntad Popular, lo cual no quiere decir que esto sea una nueva coordinadora ni que sea un nuevo frente, simplemente es avance de decisiones o de posiciones conjuntas frente a debates que tal vez en el marco más amplio no han llegado a una concreción. Pero entendemos que el país requiere y amerita ser orientado, algunas situaciones ameritan tomar posiciones, y el que no hayamos consensuado las posiciones no puede ser un freno para que nosotros nos manifestemos, por ejemplo, con temas como la intención de el grupo de Boston de generar un diálogo. Nosotros no nos negamos a ningún tipo de solución que signifique que los venezolanos vuelvan a tener en sus manos elecciones libres y transparentes y que puedan escoger un gobierno democrático que nos saque de esta crisis. Sin embargo, entendemos que para el gobierno el diálogo ha sido utilizado como un mecanismo de legitimación y como un mecanismo para ganar tiempo y perpetuarse en el poder. Entonces nosotros no vamos a participar en ningún proceso político, en ningún esquema político, en ninguna solución política que no tenga como premisa inicial la devolución de la Constitución a los ciudadanos y la devolución de su derecho a escoger libre, transparente y justamente su gobernante. Estamos conversando con Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, coordinador de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la Asamblea Nacional. Jorge, entonces uno pudiéramos concluir que ustedes conversaron previamente con AD y Un Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista, y ellos no estuvieron de acuerdo con la carta. No necesariamente. Habría que preguntarle a ellos cuál es su posición. Sin embargo, nosotros logramos una coincidencia en un primer término, inicial y rápida, frente a la posibilidad de la llegada de un
asesor para tratar de generar un proceso de diálogo sin las precondiciones que hemos establecido y decidimos pronunciarnos. Cada organización tiene sus dinámicas para decidir. Yo creo, y habría que preguntarle a ellos, que ellos podrían estar dispuestos a firmar ese documento. Sin embargo, nosotros consideramos por la premura y ya teniendo nosotros una posición fijada, que había que adelantarla. Jorge, también hay algo que ha llamado mucho la atención. Unas encuestas que están por ahí indican que hay 80% de rechazo al gobierno, que la situación del país está muy difícil, que la situación económica cada vez es más compleja, que la inseguridad, todos los problemas del mundo, el 80% dice que el país está en crisis. Pero ese 80%, 78% dice que la oposición no tiene unidad y que la oposición no sabe qué hacer con la crisis, no se pone de acuerdo en algunos planteamientos. O sea, el 78% critica la política que ha venido llevando la oposición en materia de planteamientos hacia la crisis que está viviendo el país. ¿Cómo piensan ustedes solucionar ese problema? Bueno, fíjate, nosotros estamos empujando varios espacios de actuación. Los partidos políticos no dejamos de reunirnos buscando acciones conjuntas, ya sea desde plataformas como el Frente, que es un espacio donde los partidos participamos, pero también participa la sociedad civil. Hay un congreso del Frente para llegar a acuerdos en temas importantes como un plan de gobierno para que los venezolanos, todos en general, tengan certidumbre de qué ocurriría el día después de que el gobierno cambie. También afinar las estrategias para lograr ese cambio político. Ahora, no es fácil porque estamos frente a un secuestro. Imagínate que tú estés secuestrado en tu casa con unos zampones armados hasta los dientes y bueno, tú seas el dueño de la casa o el que la administra y la gente espere de ti que los liberes, pero tienes a los zampones armados y tú estás desarmado, ¿no? Al final del día, yo te puedo decir que nosotros de Primero Justicia estamos sufriendo esa lucha. Lo sufrimos con el asesinato de Fernando Albán, lo sufrimos con el encarcelamiento de Juan Requesén, lo sufrimos con la persecución que tienen con Julio Borges, con Tomás Guanipa, con José Manuel Olivares y una cantidad de dirigentes. Lo sufrimos con el exilio de Carmelo Zambrano, que era nuestro secretario de organización en Caracas, y un sinfín de dirigentes que están siendo perseguidos permanentemente, incluso uno mismo. Entonces, nosotros sufrimos los embates de esta lucha en cuerpo presente. No es que estemos en un lecho de rosa, en una hamaca tranquilo mientras la dictadura avanza, ¿no? Somos objetos de una persecución muy cruda, muy dura, porque estamos luchando para que Venezuela cambie, y creo que el gobierno siente en Primero Justicia, entre otras organizaciones, un rival que está confrontándolo y por eso lo persigue de la forma tan cruenta y cruel como lo viene haciendo. Sí, pero la situación es que la oposición no logra tener ni siquiera una vocería. O sea, les cuesta mucho tener una vocería para algunos temas que parecieran que están como de acuerdo, pero que no quieren decirlo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, uno oye a diferentes actores de la oposición y se da cuenta que tienen casi la misma forma de ver la situación del diálogo, pero no hay un vocero, sino que cada quien por su lado expresa una opinión y pareciera que eso no les da sentido de unidad ni sentido de pertenencia con respecto a la crisis. Bueno, o sea, no sé si me entiende. O sea, el problema es que la oposición no se pone de acuerdo ni siquiera en unos temas puntuales con respecto al país. O sea, hay una situación ahí porque uno pudiera decir, bueno, si tuvieran un mes en esto, pero ya tienen casi un año que no se ponen de acuerdo para coordinar pues algunas actividades mínimas. No, sí hay una coordinación. Fíjate que en la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el mayor de los casos, son pocas las excepciones, todos apuntamos a una misma estrategia y no hay, lo cual no quiere decir que en un momento determinado podamos tener una votación diferente o que antes de llegar a las votaciones o a la discusión de la agenda hayamos tenido diferencias de los puntos que deben entrar y de cómo tratar determinados puntos, pero sin embargo hacemos un esfuerzo y de la Asamblea hay un cuerpo en el 95% de los casos con una sola voz. Entonces
frente a la comunidad internacional, bueno, generalmente hay una opinión concertada, hay que buscar puntos de vista porque al final del día también el gobierno juega y pone sobre la mesa opciones. Ahí tenemos, como yo te lo decía, ellos van, movilizan y tratan de resucitar al grupo de Boston, un grupo que es de amistad parlamentaria, que no ha existido en esta Asamblea Nacional, para que desde ahí, y impulsado por un senador, que por cierto su periodo vence ahorita en noviembre, y no va a la reelección, sea una suerte de nuevo árbitro, buscando una mediación que lo que pide es legitimidad. Pero algunos piensan que de repente involucrarse en ese proceso podría ser positivo. Nosotros, en el caso de Primera Justicia, creemos que si no hay las precondiciones que hemos hablado, cualquier proceso de solución política con el gobierno es una solución para ellos en términos de legitimarlo y en términos de no solo legitimarlo, sino darles más tiempo en el poder. Entonces, al final del día, yo creo que la unidad es muy importante, pero también la sociedad tiene, al final del día, en este proceso de búsqueda de la unidad, un menú. La gente puede escoger entre planteamientos un poco menos, digamos que de acción y que pasan de repente por una creencia de que el gobierno podría dar algunas concesiones, o posiciones como las nuestras, que consideramos que hay que devolverle la crisis al gobierno, la crisis que general que están viviendo los hogares venezolanos. Ahora, esto es un proceso que tiene dos caras, ¿no? El liderazgo, pero también la sociedad. Si la sociedad no se moviliza frente a las opciones que tiene, porque yo puedo decir, a mí no me gusta el diálogo, ¿por qué esos políticos van y dialogan? ¿Por qué los políticos hacen esto? Pero tienes otros políticos que están invitando a otras acciones. Entonces yo no me sumo a las acciones que yo creo que son válidas de los políticos que están planteando cosas que ellos consideran que son válidas. Entonces quedamos en un terreno muerto, porque al final del día la política lo que pretende es un liderazgo. Entonces, sí, pero no podemos quedar. Jorge, pero bastantes veces que la sociedad en su conjunto le ha dado un apoyo a usted irrestricto, en protesta, los apoyó para que fueran diputados y fueran prácticamente mayoría. La sociedad siempre los ha apoyado. Los que pareciera que no se ponen un poco de acuerdo son los dirigentes de los partidos. Fíjate que yo siempre hago un comentario que oigo mucho de las autoridades que son diplomáticas en Venezuela y de otros países, que dicen, mire, cada vez que hay un caso de corrupción grave en Venezuela, aparece de alguna manera algún familiar o algún personero o algún político importante involucrado de la oposición, involucrado en ese caso de corrupción. Oye, eso también desmoraliza un poco la sociedad, porque, o sea, aquí cada vez que aparece, cuando se habla de Odebrecht, bueno, ya tú sabes lo que aparece, se habló del otro, entonces el otro anda huyendo, el otro, bueno, estamos hablando de dirigentes de oposición que tuvieron cierta prestancia y tuvieron cierta audiencia nacional, entonces la sociedad también se va golpeando, ¿no? Bueno, yo primero aclararía que yo no he dicho que la sociedad no nos apoyaba. Ahora, en un proceso como este, que es un proceso de lucha, donde la lucha termina cuando termina, no hay un tiempo finito que alguien pueda decir esto terminó en estos momentos. O sea, cuando los afrodescendientes de Estados Unidos decidieron luchar por sus derechos civiles y políticos, no tenían una fecha de culminación de ese proceso. Cuando Gandhi decidió luchar por la liberación de la India, no tenía fecha de culminación del proceso. Y cuando Mandela estaba luchando, tampoco había fecha de culminación. Terminó cuando lograron el cambio político y lograron sus objetivos de libertad, de igualdad. Bueno, así pasa en Venezuela. Entonces, el apoyo pasado a toda la unidad, o el apoyo presente a las políticas que la gente considere, tiene que mantenerse, porque, o sea, al final del día la liberación no es de los políticos, la liberación es del pueblo venezolano. Y si nosotros los que somos políticos lo estamos haciendo mal, la sociedad está en su perfecto derecho de parir nuevos políticos, nuevos liderazgos que los lleven en el camino de la liberación. Al final del día, desde el punto de vista de Primera Justicia, lo fundamental hoy, más allá de cualquier aspiración, es lograr el cambio político en Venezuela y devolverle la paz, la tranquilidad y un derecho a una vida decente y digna a los venezolanos. Entonces nosotros estamos abiertos a ese proceso. Ahora, para eso la sociedad también tiene que convertirse en un actor
y un agente de cambio. Eso es lo que yo digo. No estoy diciendo que no nos hayan apoyado, nos han apoyado mucho, ha sido muy duro para el pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha resistido de una forma heroica, pero sin embargo la única forma de triunfar es que siga resistiendo, siga luchando y que siga activándose en las políticas que considere que son las válidas. Si hoy no hay una sola política, entonces tiene que sumarse a la política que su instinto, que su raciocinio, que su crítica y pensamiento les indique que es la correcta. Mira, entonces, Jorge, de una forma que se gane cuerpo. Y con respecto a la corrupción, eso no te lo puedo dejar pasar. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos investigado desde Odebrecht. En el caso mío me tocó investigar la crisis eléctrica y ahí está, investigaciones que no se han llevado adelante porque no hay un sistema judicial, pero no porque la Asamblea no las haya investigado. Bien, Jorge, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos que vamos a seguir conversando contigo y te vamos a dejar una pregunta en el aire. Tú que eres miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, de una propuesta que hace José Guerra. José Guerra está planteando que hay que llegar a un acuerdo con referencia al precio de la gasolina. O sea, el gobierno, y hay que decirlo por el medio de la calle, de manera irresponsable está regalando la gasolina, pues. Eso ya no es 2 días, 3 días, ya tiene casi 2 meses en esa situación, dilapidando esos recursos, porque aquí nadie paga gasolina. Pues aquel que tiene un carro va a echar gasolina y si le quiere dar algo al gasolinero se lo da y si no se va igualito. Y eso tiene unos costos para la sociedad venezolana muy fuertes, porque esos recursos se dejan de usar en hospitales, en escuelas, en cosas que se necesitan para los más humildes, pues, para los que están pasando más necesidades, y el gobierno no termina de tomar una decisión con eso, y José Guerra está planteando que hay que buscar un acuerdo con eso. Ustedes lo van a plantear en la Asamblea Nacional, pero esa pregunta nos la va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. Él es el jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la referida asamblea y también es miembro de la Comisión Permanente de Petróleo y Energía. Y le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con la gasolina, que el gobierno no toma ninguna decisión con respecto al precio y la está regalando. Y eso de alguna manera está perjudicando a un sector importante de la población que no tiene vehículo, que no tiene y no goza ese beneficio como lo están gozando los que poseen vehículos. Y José Guerra ha planteado que hay que llegar a un acuerdo para aumentar el precio de la gasolina, porque obviamente no se puede seguir regalando. Pues el que tenga sentido común y tiene que estar de acuerdo en eso, que eso no puede, o sea, ese tipo de producto no se puede regalar, pues. ¿Qué te parece eso, Jorge? Bueno, mira, yo creo que José se refiere a la sociedad post Maduro, que hay que llegar a un acuerdo en términos de precio nacional, porque todo lo que tú has descrito es correcto. Uno logra o uno plantea más ingresos para que haya escuelas, etcétera, pero a ti cuando tú aumentas la gasolina, lo que tú estás realizando es un aumento del dinero para que haya corrupción. Entonces, si es cierto que hoy el gobierno deja recibir para escuelas, etcétera, etcétera, hoy el gobierno con la hiperinflación le acaba los salarios a las personas, les destruye el ahorro. Entonces, uno no puede ser tan inhumano para llegar y decir simplemente, bueno, la gasolina está a un precio muy bajo, hay que subirlo,
sin ver todo el contexto del desastre que han hecho ellos. Así que hay que articular una política global que nos permita definitivamente, resolver la gasolina, pero resolver también la crisis humanitaria que tiene el país. Hoy estamos viendo cómo es inalcanzable los productos se han internacionalizado sus precios con inflación en dólares y mientras tanto el salario viene reduciendo. Si nosotros hacemos un cálculo simple de cuánto está esa oferta de salario inicial que dio Nicolás Maduro, que eran de $30, hoy está por debajo de los $9 con todos los productos dolarizados, incluso a costos mayores que en el exterior. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? No, si te oímos, Jorge, sigue. ¿Aló? ¿Me oye, Jorge? Sí, te escucho. No, que te estamos oyendo para que siga con la disertación que tenía. No, lo que yo decía es que es cierto, hay que colocar un precio justo a la gasolina, pero ese precio justo a la gasolina tiene que estar asociado con una Venezuela que le dé salario justo a los venezolanos y que con sus salarios puedan cubrir la cesta básica, como ocurre en cualquier parte del mundo. Aquí no estamos haciendo una oferta utópica, no estamos viendo un modelo idealizado, que decimos de una sociedad que queremos construir y que nunca ha existido. No, aquí estamos hablando de lo que ocurre en todos los países del mundo libre y democrático del mundo, en donde las personas con su trabajo pueden vivir. Mira, Jorge, no queremos dejar pasar por alto la situación que vivieron ustedes con Fernando Albán. Para nosotros es casi que obligatorio, pues, hacerte la pregunta de cómo va la situación, cómo van las averiguaciones, qué se ha planteado en relación al caso de Fernando Albán. Que ustedes han vivido eso en carne propia y ustedes son muy afectados, pues entonces queríamos saber cómo iban las investigaciones, las averiguaciones, las cosas con respecto al caso de Fernando Albán que murió en la sede del SEBIN. Venezuela se conmocionó y yo creo que es evidente que eso fue un asesinato. Ese asesinato aunque no recibe justicia porque tenemos un régimen que esconde la verdad, que no ha permitido una investigación, vemos desde pronunciamientos de los Estados Unidos, de la Cumbre de Lima, de los países que lo conforman, de la propia Europa, donde exigen una investigación limpia, transparente, con expertos en la materia que sabemos que va a dar lo que hemos venido denunciando. Fernando fue torturado por luchar por la libertad y por la democracia, y luego se ocultó el asesinato de él lanzándolo por una ventana, una cosa criminal y cruenta. Creo que es muy probable que los eventos que están ocurriendo en el SEBIN hoy en día tengan que ver con los excesos que se vienen cometiendo hace tiempo y que se concretan públicamente ya de forma más cruel inaceptable con este asesinato y un dirigente que, ya hemos visto cuál es el talante de Fernando. Fernando fue compañero mío en el Consejo Municipal de Libertador, éramos concejales juntos, también era miembro de la Junta Directiva de Caracas, que yo coordino, y miembro de la Junta Nacional, de la cual formamos parte. Era un hombre dedicado al trabajo social, comprometido con la mejora de Venezuela, no merecía la muerte que sufrió, y nos toca honrarlo y luchando por esa Venezuela que anhelaba para él y para sus hijos. Mira, Jorge, para finalizar, nosotros tenemos como norma preguntarle al diputado la situación del estado o del circuito por donde él fue electo. Tú fuiste electo por la ciudad de Caracas, Jorge Millán es electo por el circuito Altagracia, 23 de enero, La Pastora, y quisiéramos que tú nos dijeras cómo está la situación, cómo ves tú a Caracas, cómo ves los problemas de la ciudad, cómo ves a esta alcaldesa. Bueno, Caracas está destruida. Yo creo que es evidente, Caracas pasa lo que pasa en el resto del país, un país que prácticamente forma parte de un estado fallido, los servicios públicos absolutamente deteriorados, la ciudad cayéndose a pedazos, la basura gobierna la ciudad y fundamentalmente las personas no tienen capacidad de sostener una vida decente con su trabajo, que es lo más grave de todo, ¿no? Y adicionalmente tenemos un gobierno que en la medida que su accionar político y económico sigue profundizando la crisis, sigue generando este deterioro en todo lo que son
las condiciones mínimas para vivir. Entonces vemos apagones permanentemente, vemos problemas con el agua, ya son años con un agua que no es potable y que adicionalmente no brinda las garantías de salubridad ni la disponibilidad para la gente, no hay bombonas de gas para que la gente cocine. Bueno, es un desastre, donde las personas viven para sobrevivir el día a día y no viven para poder construir un futuro. Bueno, Jorge, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional, electo en el circuito número 2 de la parroquia 23 de enero, Catedral, San Juan, Santa Teresa y Altagracia del Distrito Capital. Es el jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia y nosotros nos vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Golpe a Golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a la diputada Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Buenos días, Manuela, un placer saludarte. Un placer, muchas gracias a ti por este contacto. Ajá. Manuela, ustedes han venido planteando a través de un libro que publicó Leopoldo López, Venezuela Energética, han hecho varios foros planteando la situación del petróleo de Venezuela, de la crisis que estamos viviendo en la industria petrolera, toda esa serie de problemas que se viven alrededor de PDVSA. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la propuesta que está haciendo José Guerra de que hay que hacer un aumento, un incremento de los precios de la gasolina en este momento, ya que el gobierno la está regalando? A ver, primero, no solo la propuesta de Venezuela Energética no solo se atañe al tema petrolero, sino es una propuesta amplia en materia de energía, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero quiero hacer la acotación, porque aunque Venezuela, digamos, en toda su historia petrolera, se dedicó al desarrollo solo del petróleo, hoy no solo nos conlleva y digamos el estado actual de la industria nos lleva no solo a pensar cómo extraer el petróleo que tenemos abajo del subsuelo, sino cómo también desarrollamos otros productos adicionales, como por ejemplo hoy el gas es una alternativa importante en materia energética. También tenemos, por ejemplo, la petroquímica, que en un momento Intebev y todo lo que significó el desarrollo de la industria, en fin. Entonces, esto requiere sin lugar a duda una inversión en una política energética amplia, y bueno, en ese sentido, quiero hacer esa acotación. Luego, lo segundo, sobre el subsidio de la gasolina. Yo creo que hoy los venezolanos estamos viviendo una crisis económica sin precedente alguno. Eso conlleva a que tenemos muy poco dinero, y tenemos muy poco dinero porque hemos dejado de producir dinero. Y cuando hemos dejado de producir, y al dejar de producir nos referimos, por ejemplo, a la debacle de la PDVSA actual. Esto lleva, digamos, a entender una cosa, que al haber poco dinero tenemos que, identificar cuáles son esas áreas prioritarias en donde debemos hacer las distintas inversiones. Hoy, tú me dices a mí, quitemos un subsidio para que el mismo régimen haga uso de este dinero. Bueno, yo hoy diría, sin lugar a duda, hoy, si tenemos que asumir el gobierno, hay que repensar muchos de los subsidios, porque no hay manera de sostener, no solo el subsidio a la gasolina, no hay manera de sostener. Hoy, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que viven en barriadas, por ejemplo, pagan agua a un costo absurdo, y lo pagan absurdo, ¿por qué? Porque no tienen inyección directa de agua por Hidrocapital y tienen que pagar cisternas. Ahora, ¿qué tal si tuviéramos que nivelar precios de subsidio como el agua, por ejemplo, pero realmente tener un servicio de calidad donde como usuarios hagamos contraloría? Ojo, no estoy diciendo que esta es una propuesta que sale ya desde la unidad o de un gobierno de consenso, pero es cosas que tenemos que irnos planteando. Ahora, el régimen hoy plantea quitar el subsidio a la gasolina porque se robaron el dinero. O sea, la verdad es que si incluso se quitan el subsidio a la gasolina, se van a seguir robando el dinero. Entonces, el problema hoy no es replantearnos el tema del subsidio de la gasolina. Primero es, sin lugar a dudas, cambiar el régimen, porque hagan lo que hagan, siempre va a suponer que se roben el dinero. O sea, si hoy el mundo no les da créditos, y no les da crédito porque uno, son ilegítimos, porque dos, se robaron plantearon un robo con una elección falsa de una designación de un presidente que hasta enero es que es presidente. Entonces, pero adicional a eso, hoy el mundo sabe que son corruptos también. Ajá. Mira, entonces, Manuela, pero vamos a cambiar un poco el tema. Ajá. Primero, Justicia, Voluntad Popular y la Causa R emitieron una carta con una serie de... Sí, claro. Ajá. Pero esa carta llamó mucho la atención, que no estaba avalada, firmada, como lo quieran poner, por AD, Un Nuevo Tiempo y Movimiento Progresista de Venezuela. Estamos hablando de los que han ido ocupando la presidencia, vicepresidencia del Parlamento, nos firmaron. Eso significa que va a haber una especie de coordinación
sin estos partidos, sin los partidos minoritarios, etcétera, porque esa carta, bueno, la firmaron, digamos, esos 3 partidos, pues significa que ustedes ya más o menos están de acuerdo en algo, en algunas cosas en concreto. A ver, primero, o sea, en efecto, hoy la causa R, primero justicia, han estado, digamos, en coincidencia, no solo en cuestiones tácticas, sino también estratégicas. Eso no quiere decir que no haya una discusión más de fondo con otros factores, claro que la hay. Tú hablas de que hoy la presidencia está entre un nuevo tiempo y la de está porque en el fondo hoy se mantiene un pacto unitario sobre la Asamblea Nacional. O sea, no es que ellos están allí, es porque el pacto inicial de la manera en que nos íbamos a constituir cada uno de los años de la Asamblea Nacional se acordó entre los distintos factores. Eso no quiere decir que no haya una discusión política de fondo, que en algunas cosas hoy coincidamos factores como causa R, PJ y voluntad popular, bueno, sin lugar a duda. Pero ahora, ahí también siguen habiendo planteamientos y sigue habiendo discusión, porque en el fondo aquí el único enemigo es el régimen, y eso es entenderlo. O sea, hay diferencias sobre algunas formas, hay diferencias sobre el fondo. Bueno, creo que hay que discutirla y no es, reitero, o sea, la unidad no solo tiene, la unidad cuando fue planteada fue una unidad en materia electoral. Hoy las elecciones se desdibujan, y se desdibujan ¿por qué? Porque el régimen le quitó la posibilidad de votar a los venezolanos, nos los quitó, nos los robó a todos nuestro derecho. Ahora quedan otros caminos, entonces en estos caminos tenemos que definir esta unidad de propósito, repito, voluntad PJ y causa R han coincidido y han logrado cada día más solidificar su unidad de propósito, y sobre discusión no solo en términos, digamos, de lo actual, sino incluso en una transición en el futuro, porque en el fondo este país va a requerir un acuerdo nacional para poder transitar a una Venezuela de progreso, porque esta gente nos dejó en la quilla, me explico, o sea, esta gente destrozó la industria petrolera, esta gente destrozó la electricidad, esta gente destrozó el suministro de agua, y esto va a requerir tiempo. Ahora, voluntad hay capacidades, hay gente que quiere echarle pichón. Ahora necesitamos para eso un acuerdo que no solo sea de actores políticos, en el cual ya se está trabajando, sino también con actores sociales, una construcción de un acuerdo social para lo que nos viene, porque va a requerir tiempo. Reconstruir el país va a requerir tiempo. Tenemos la voluntad, tenemos la capacidad, tenemos el compromiso, pero no es solo un tema de un solo actor, sino de muchos. Manuela, Tú llevas una cuenta de la cantidad de protestas que hay en el país, sí, de la cantidad de descontento que hay. No solamente tú llevas la cuenta, sino que todas las encuestas dicen lo mismo. Hay una grave situación, una situación muy crítica, la gente está desesperada, pero también esas encuestas dicen, en su mayoría, ya estamos hablando del 80%, que cree que la oposición no se pone de acuerdo para sacar al país de la crisis, que siente que la oposición no busca un acuerdo entre ellos para crear una especie de coordinación, de vocería, de unión mínima en unos puntos determinados. Ojo, y no estamos hablando que es de hace 15 días, la gente piensa eso desde hace meses. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a la oposición ponerse de acuerdo en unos puntos mínimos? ¿Por qué es tan difícil eso? Bueno, porque mira, Manuela, eso lo dicen las encuestas. Claro, esa encuesta la publicaron, esa encuesta es de octubre, el 80% de la población. Pero me estás haciendo una pregunta, ¿quieres que te dé la respuesta? ¿Cómo no? Entonces, Entonces, fíjate, yo creo que sin lugar a duda aquí un principal factor que limitó el ponerse de acuerdo en el fondo es que aquí hay diferencias sobre lo que nos oponemos. O sea, aquí, y tú estás hablando de tiempo, yo te voy a poner en tiempo. Aquí en el 2014 había gente que pensaba que esto no era una dictadura. Incluso, o sea, que estábamos en una crisis de la democracia. O sea, y eso lo podemos revisar, nos podemos ir a las páginas y revisar los artículos de opinión y revisar medios de comunicación. Y estamos hablando que eso fue hace 4 años. 4 años. Evidentemente lo que ocurrió a partir del 2015 y sobre todo el 2017 dio un viraje en muchos que pensaban que estábamos afrontando una crisis de la democracia. Entonces, en ese sentido, hoy, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, hay unos actores, y para no poner que son organizaciones, porque son actores, que en verdad que piensan que es solo el tema elección lo que nos va a llevar a una salida.
Y ojo, y hay otros que estamos completamente claros que no es que no queremos elecciones competitivas, en donde la gente pueda de facto escoger, pero que hoy están cercenadas. O sea, hoy no hay la manera, porque es que incluso ya hasta con los mecanismos que tenían de trampa o de saboteo, ya incluso con eso no ganan, porque esa es la verdad, no ganan ninguna elección, ni una junta de condominio, o sea, no la ganan, porque no hay la legitimidad, porque perdieron uno de sus principales pilares, la legitimidad. Entonces, ¿qué queda? La coerción. Ojo, hoy también tú te enfrentas como organización política. ¿Cuál crees tú que fue el mensaje de Fernando Albán? Que lo lanzaran de un piso 10. Que lo asesinaron como lo asesinaron. ¿Cuál crees tú? ¿Para quién crees tú que fue el mensaje? Evidentemente para cualquier organización que hoy se organiza para pelear contra este régimen. Entender que hoy no hay fechas, porque la verdad, quien me escuche, hoy no hay fechas. Esto es un proceso que no sabemos por dónde se va a habilitar la salida. No sabemos. Ahora, lo que sí no es que no hay presión, y no solo es la presión internacional, es presión interna. Tú referías de protesta. Hoy hay un promedio, ayer nada más cerró el día con más de 40 protestas. Es verdad, protestas que tienen que ver por agua, por electricidad, por seguridad, pero son protestas, son personas que hoy demandan derechos. Entonces, en ese sentido, hoy es necesaria no solo la tesis de cómo definimos esto, que no es solo una dictadura, sino que es de características totalitarias. Y eso lleva a que actúen de determinada manera, eso lleva a que tenga sentido el que los individuos se aíslen, porque aislándose se crea un nuevo hombre, se crea una nueva sociedad. Y eso conlleva a que un individuo aislado está inmovilizado. Y aislado me refiero a que haya migración, aislado me refiero a que tenga hambre y no pueda moverse, aislado me refiero a que esté solo. Entonces, ese sentido, Manuela, ya va, sí. Pero repito, para terminar mi respuesta, entonces teniendo claro este oponente, teniendo claro que no hay fechas, ¿qué nos queda? Entonces esta discusión se da en seno político, hay coincidencias, o sea, ustedes pueden escuchar vocerías que coinciden. No todas coinciden, somos sectores democráticos, no todo el mundo coincide, nosotros no somos totalitarios, por eso es que la discusión hoy es indispensable. Ahora, esto no se trata solo de actores políticos, también se trata de los actores sociales, trabajadores, sindicatos, iglesias, todo el mundo aquí metido. Pero por eso te digo, pero hace falta que alguien coordine todo eso, hace falta, cuando digo alguien, un ente determinado, porque lo que no puede ser, bueno, el ente hoy existe y se llama un Frente Amplio. En el Frente Amplio no solo están los partidos, en el Frente Amplio está la iglesia, en el Frente Amplio están las organizaciones sociales. Entonces, hoy hay entes, hoy hay articulación. Ahora la gente dice, bueno, ¿dónde hay un liderazgo? Primero, aquí hay liderazgos, están presos, están perseguidos, están en el exilio. Entonces, aquí entendemos algo, que el primero que diga, soy yo, pácata, lo sacan del juego. Inclusive han llegado ya al asesinato político, porque lo de Fernando Albán fue un asesinato político, y eso es un mensaje. Ahora, entender esto nos permite también avanzar. Entonces no se trata solo, y tú lo decías muy bien, no se trata solo del liderazgo, porque entendemos que entonces si es uno, se lo llevan. Tienen que ser múltiples, y tiene que ver, hoy el líder es el proyecto. Y Venezuela hoy tiene proyecto, empezando que hoy hay un acuerdo mínimo y es la Constitución. Empezando eso, que es un acuerdo mínimo, es nuestros derechos constitucionales. Ahora, propuestas de fondo, bueno, estamos ya en el seno, vamos a conversar un poco de tu partido. Luis Florido es de Voluntad Popular. Bueno, ya se retiró y hace unas semanas dijo que se retiraba. O sea ya se retiró. Bueno, entonces no te... Sí, lo anunció ante la opinión pública hace ya como 3 semaas o 4 semanas. No es válida la pregunta que te íbamos a hacer. Nosotros no habíamos enterado de eso, porque como se nacionalizó español, te íbamos a eso. Pero hay otra pregunta. A ustedes, a Voluntad Popular, les corresponde dirigir la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero del 2019. Ya casi estamos a 2 meses de eso. Entonces, una pregunta... cauciosa, pues, pero ¿quiénes son los posibles candidatos a presidir la Asamblea Nacional por parte del Voluntad Popular? Eso se anunciará en su momento. Ahora, reitero, yo creo que aquí hay que celebrar una cosa, que más allá de unas diferencias hoy en torno al tema de propósito, se ha mantenido un acuerdo, se ha mantenido una discusión de la unidad dentro del Parlamento. Está bien, pero la pregunta es, ¿tú crees que le corresponda a una mujer?
No lo sé, bueno, o sea, yo te digo, o sea, esto no es una discusión que se dará y se anunciará al país en su momento de quién va a presidir, si es una mujer, si es un hombre, si es joven, si es viejo, o sea, eso no, digamos, evidentemente quien lo haga tiene que tener la responsabilidad, las características, o sea, digamos, y en eso no me queda la menor duda que quien lo haga lo va a asumir con todo lo que con todo lo que la investidura conlleva. Ahora, no va a ser posible si está solo. Y necesitamos una coalición, y hoy el Parlamento necesita más que nunca tejer los acuerdos, o sea, ser un centro digamos, de tejido social. La semana pasada se celebraba una reunión en donde estuvo la academia, en donde estuvo sectores sociales, digamos, definiendo un poco los pasos previos a la ruta, y yo creo que eso es esencial, y eso donde se hace hoy, desde el seno del Parlamento, no solo como representantes de partidos, no, somos representantes electos por Manuela, personas para hacer su voz. Manuela, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos ya estamos en la última parte del programa, y nosotros tenemos como costumbre conversar con la diputada la situación del estado por donde fue electa. Entonces cuando regresemos vamos a conversar contigo la situación del estado Miranda, que es un estado que últimamente han crecido mucho las protestas y que, bueno, tú conoces muy bien lo que está sucediendo ahí. Estamos conversando con Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda y dirigente del Partido Voluntad Popular. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con la diputada Manuela Bolívar, diputada por el estado Miranda y dirigente del Partido Voluntad Popular. Manuela, te habíamos dado una pregunta que está relacionada con el sitio donde tú quedaste electa, el estado, que es el estado Miranda. Queríamos saber cómo está la situación ahí, porque también sabemos que es uno de los estados que últimamente ha generado más protestas, pues sobre todo por el problema del gas, que parece que ya es un problema casi nacional. Bueno, y que han acabado con todos los árboles, porque la gente lo que está usando es leña para cocinar. No, y yo creo que es importante entender algo, que hoy Miranda, lo que ocurre en Miranda ocurre en todo el país. No hay agua, no hay gas, se va la luz, o sea, no hay seguridad, no hay policías, o sea, es decir, al final es el colapso de un sistema económico. Hoy lamento mucho, de verdad, que crean que los mirandinos somos estúpidos, ¿verdad? Porque ponen unas iluminarias, porque cortan unos árboles, porque pintan unas aceras, porque creen que nosotros nos chupamos el dedo, ¿me explico? O sea, y la verdad es que aquí hay que recordar que quien hoy es el gobernador de Miranda fue ministro de Educación, fue ministro del Deporte, y fue cuántos cargos pudo haber tenido en el gobierno con Maduro y con Chávez. Entonces hay que entender que también es corresponsable de lo que estamos hoy viviendo, de que hoy es verdad, a lo mejor están podando árboles, pero la gente no tiene con qué comer, chicos. O sea, no tiene electricidad, aquí las protestas por gas aumentan. ¿Y por qué? No es porque no hay gas. Este país tiene cantidades de reservas de gas. El problema es que acabaron con la industria, que acabaron con todo, desde una tubería en la industria petrolera hasta el obrero que hoy se va porque hoy no tiene con qué comer porque el salario no le alcanza. Entonces, esa es la verdad. Entonces, aprovecho también aquí a decir que no mordemos el peine.
de que por más iluminaria, que por más que pinten, que por cierto destruyeron una escultura de Narváez en el Boulevard del Cafetal, nosotros no nos chupamos el dedo y sabemos quiénes son. ¿Me explico? Y que hoy, a pesar de que el Estado, hoy, reitero, el Estado hoy vive la precariedad que vive todo el país, y es la soledad porque se nos está yendo la familia, es el hecho de que no hay agua, de que no podemos comprar comida. Esa es la realidad hoy del Estado Miranda. Entonces ahora Miranda, como toda Venezuela, se organiza hoy, protesta, y es lo que te digo, o sea, este país no ha sido dominado por la desazón ni por el totalitarismo. Este es un país que, a pesar de la naturaleza delincuencial de este sistema totalitario, protesta, se organiza, se revira, porque es verdad, porque hay gente que dice, bueno, pero están protestando por el CLAP. Bueno, pero están protestando, hay que verle la cara de querer protestar cuando te lanzan un dirigente de un piso 10, o cuando te ponen preso, o cuando te ponen al sedín. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque la gente sabe que no hay sobrevivencia bajo este sistema, porque es decir, el sistema o te domina o te extermina. Entonces, en ese sentido, tenemos que pelear para poder tener no solo libertad, sino vida. Manuela, te vamos a dar 30 segundos para que te despida de tus oyentes, porque esta emisora la oyen mucho en Miranda, y para que... No, yo sé, yo más amo RCR, o sea, yo estoy de la familia, yo me considero, pues yo soy una familia ahí de RCR, o sea, un pariente ahí. Bueno, por razones de tiempo